ingesta o la malnutrición, el exceso de calorías, la falta de ejercicio, sedentarismo, eventualmente también factores tóxicos ambientales, y todo esto resulta en una serie de complicaciones en los mecanismos de acción de la insulina y en trastornos metabólicos y vasculares que terminan por incrementar el riesgo cardiovascular, que, como ustedes saben, es el principal o la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo a partir de los 40, 45 años, ¿sí? Ojo, antes son los accidentes viales, así que es una cosa para tener en cuenta también. Si uno va a prevenir, tiene que apuntar a prevenir también accidentes, por ejemplo, y en ese sentido el tema de alcohol cero, por ejemplo, es un tema muy, muy relevante, además de, por supuesto, otras medidas para esto, ¿no? El uso obligatorio de cinturones de seguridad, etcétera. O sea, hay que apuntar a muchos otros factores, además de, por supuesto, las enfermedades. Bueno, vamos a ver si puedo compartir. ¿Me pueden decir si se ve la imagen? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito entonces de los factores que llevan a las alteraciones endoteliales, pasando por la insulinoresistencia y el síndrome metabólico. Si tienen preguntas, le pido por favor que no las pongan en el chat porque no las voy a poder ver, no hago a tiempo para revisar el chat, y directamente pregunten o levanten la mano y interrumpimos un momentito y aclaramos las dudas. Es importante que avancemos en forma ordenada, gradual, sin dejar cosas, digamos, sin comprender detrás. Así que hagan todas las preguntas que sean necesarias. Vamos a hablar un poquito de la historia. Como veían ustedes en la diapositiva anterior, era la etapa de la obra de un anatomopatólogo, que es Morgagni, que es el primero en describir la asociación de obesidad abdominal, un trastorno muy ligado a la obesidad abdominal importante, que es la apnea del sueño, la diabetes, la hiperuricemia y la aterosclerosis. O sea, este señor con un cuchillito de disección obviamente, relacionó fundamentalmente la cantidad de grasa que había en las paredes arteriales, a él le cabe la descripción inicial de la aterosclerosis, lo relaciona con la cantidad de grasa que hay en la panza, no digo de sus pacientes porque ya estaban muertos, obviamente. Por ejemplo, otro hecho importante tiene que ver, ya, digamos, prácticamente 200 años después, el uso de insulina. Ustedes saben que este año se cumplen 100 años del comienzo del uso terapéutico de la insulina, y poco tiempo después ya se describía que había personas que tenían una diabetes insensible a la insulina, o sea, en los cuales había que inyectar cantidades más importantes de insulina para lograr su efecto. Otro hito importante es el de dividir la obesidad en dos aspectos o dos tipos fundamentales: una obesidad periférica o femoroglútea, o también llamada ginoide porque afecta más a las mujeres y se habla de la obesidad en forma de pera, y la otra obesidad, que es la obesidad abdominal, que es la obesidad también llamada androide porque afecta más a los varones, y el depósito de grasa es en el tronco y en el abdomen, y se la llama obesidad en forma de manzana. Y esta es la obesidad que está relacionada con el riesgo metabólico, o sea, la obesidad que tiene más consecuencias sobre el metabolismo es la obesidad abdominal. Después vamos a ver por qué. Y se destaca de este hecho la importancia de la medición de la cintura, porque no es lo mismo entonces, con respecto al pronóstico, tener una obesidad con predominio de cintura que a predominio de cadera, digámoslo así. Hace unos 50 y pico de años, casi 60 ya, Philip Randle describe en Inglaterra la asociación entre ácidos grasos libres e insulinoresistencia.
y propone su mecanismo, o el efecto llamado efecto Rand, por el cual cuando el músculo, que sería uno de los principales tejidos consumidores de glucosa, al músculo se le ofrece ácidos grasos libres y glucosa, va a utilizar preferentemente ácidos grasos libres. Y esto tiene que ver precisamente con el hecho de que la glucosa tiene que quedar reservada para el cerebro. O sea, hay un mecanismo por el cual en el ayuno los tejidos tienden a disminuir la utilización de glucosa y utilizan preferencialmente ácidos grasos libres. Y esto tiene como mecanismo, como destino de alguna manera, salvaguardar la glucosa para su uso por el sistema nervioso central. El tema es que cuando hay un exceso de ácidos grasos libres por otras causas, relacionadas, por ejemplo, con la obesidad central, como vamos a ver después, el músculo, aunque no estemos en situación de ayuno, aunque por el hecho de tener la oferta de ácidos grasos libres, va a entrar en un estado de insulinoresistencia y va a dejar de consumir glucosa, y esto lleva entonces a la posibilidad de que se desarrolle hiperglucemia. Bien, la hiperinsulinemia, descrita tanto fundamentalmente por Berson y Yalow, acompaña la obesidad y se genera entonces un estado de insulinoresistencia en la obesidad, y ahora ya está por cumplir 32 años, ¿sí? O 34 años, la descripción inicial del síndrome X o síndrome metabólico, como fue llamado después, y a mediados de los 90 un descubrimiento clave, que es el hecho de que la insulinoresistencia se asocia a un estado de inflamación crónica, ¿sí? Mañana creo que ustedes van a tener una clase relacionada con inflamación a cargo de Jorge Molina, y van a hablar más en detalle de este tema, pero sepan que el estado de insulinoresistencia surge también como consecuencia de una situación de inflamación crónica. Y por último, otro tema también muy relevante es el hecho de relacionar la insulinoresistencia con el depósito de distintos tipos de grasas neutras como los triglicéridos o grasas más complejas en músculo, hígado, páncreas, y como consecuencia de este depósito se van a producir entonces daños en estos tejidos que llevan a su alteración y a complicaciones como el concepto lo dice muy bien, órgano blanco, ¿sí? Los órganos blancos en la insulinoresistencia terminan siendo el hígado, el corazón, el páncreas, y las consecuencias, el riñón también, las consecuencias de la alteración metabólica que acompaña la obesidad son precisamente alteraciones en estos órganos. Además de, síndrome metabólico, hay muchos otros nombres que no son perfectamente sinónimos, que sin embargo son utilizados en forma prácticamente intercambiable. Lo más correcto de alguna manera sería hablar de síndrome metabólico vascular. En mi opinión, obviamente, pueden escuchar otras variantes. Con respecto a la resistencia a la insulina, primero tenemos que saber cuál es el parámetro de medición. Y esto es medio complicado porque una infusión de insulina va a tener distintos efectos de acuerdo a cuál sea el efector que estemos evaluando. Por ejemplo, con dosis muy bajas de insulina, ¿sí? Con dosis de una infusión de insulina que logre elevar apenas la concentración plasmática de insulina. La concentración plasmática de insulina normalmente está entre 5, 7 o menor de 10 miliunidades por mililitro. En realidad son micro, está mal, estos son microunidades por mililitro o miliunidades por litro. En condiciones entonces de ayuno en una persona delgada, la insulinemia está por debajo de 10,
Y fíjense ustedes que ya con un pequeño aumento de la concentración de insulina se produce una inhibición de la lipólisis. O sea que de todos los efectos atribuidos a la insulina, la inhibición de la lipólisis es aquel para el cual se presenta la mayor sensibilidad. En cambio, para poder inhibir la producción hepática de glucosa, o sea, inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, hace falta, de alguna manera, duplicar o triplicar los niveles basales de insulina. Quiere decir entonces que el hígado, en forma natural, tiene una menor sensibilidad para los mecanismos de inhibición de la producción de glucosa que el tejido graso para la inhibición de la lipólisis. Y por último, a nivel de uno de los efectos más relevantes de la insulina en el momento postprandial, que es el estímulo de la captación de glucosa por el tejido muscular y el tejido adiposo, fíjense ustedes que hay que aumentar 5 a 6 veces las concentraciones basales de insulina para lograr un efecto relevante. Y esto entonces nos va a poner frente a la situación de que ante una falta de insulina digamos, considerable, podemos llegar a tener una lipólisis desenfrenada, pero esto va a ocurrir fundamentalmente cuando la insulina está prácticamente ausente. Y esto es lo que ocurre en las personas con diabetes tipo 1. ¿Sí? Las personas con diabetes tipo 1 que no tienen prácticamente insulina van a tener un desenfreno de la lipólisis y esto lleva a un aumento de la liberación de ácidos grasos libres y a su transformación en cuerpos cetónicos y la descompensación cetoacidótica que vamos a ver en otro momento cuando hablemos de diabetes. Mientras que en los casos con diabetes asociada a insulinoresistencia, diabetes tipo 2, el primer trastorno que se va a manifestar es la hiperglucemia postprandial. ¿Por qué? Porque no se va a lograr meter la glucosa en los tejidos periféricos y va a permanecer elevada después de las ingestas, y esto nos lleva entonces a comprender la utilidad de las pruebas de tolerancia oral, de la prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de las alteraciones metabólicas con mayor sensibilidad diagnóstica que la glucemia en ayunas. Bien, pero esto lo vamos a ver más cuando hablemos de diagnóstico de diabetes. Entonces, dado que la sensibilidad a la insulina puede tener distintos factores para poder realizar su medición, o sea, uno podría medir, por ejemplo, la producción de ácidos grasos libres por el tejido adiposo, y ahí estaríamos midiendo un efecto muy, de alguna manera, sensible, o un efecto muy relevante de la insulina, pero medir ácidos grasos libres no es fácil. Es mucho más fácil medir la glucosa y por eso hay acuerdo en que la sensibilidad a la insulina se va a medir en relación al efecto hipoglucemiante de la insulina. Y ese efecto hipoglucemiante de la insulina se ve o surge del estímulo de la utilización de la glucosa en músculo, tejido adiposo y de la supresión de la producción hepática de glucosa. Cualquiera de las dos que se alteren, cualquiera de los dos mecanismos que se alteren, la captación periférica o la sensibilidad hepática a la insulina, van a resultar en hiperglucemia. La definición de resistencia a la insulina es entonces, o toma el efecto hipoglucemiante de la insulina, y uno habla de resistencia a la insulina cuando está disminuido el efecto hipoglucemiante de concentraciones fisiológicas de insulina. Básicamente esto es como ya les dije, un reduccionismo, porque está haciendo alusión o toma únicamente un parámetro, que es el efecto de la insulina sobre
el metabolismo de la glucosa. Este gráfico muestra que hay una relación directa entre la sensibilidad a la insulina, que sería este parámetro medida a través de una prueba de infusión de distintas hormonas que son la somatostatina, la insulina y la combinación con glucosa, o sea, esta infusión combinada de somatostatina, insulina y glucosa es una manera bastante certera de medir sensibilidad a la insulina, y ese parámetro muestra una correlación positiva con el índice de masa corporal, ¿sí? O sea, a medida que aumenta el índice de masa corporal, vamos a tener una menor sensibilidad a la insulina. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, hay una variabilidad muy grande de ese parámetro para un mismo índice de masa corporal. Y una persona que tiene, por ejemplo, el límite superior de la normalidad en cuanto al parámetro índice de masa corporal, supongamos 24,9, puede tener una sensibilidad de insulina 10 veces, por lo menos, 10 veces menor que otro sujeto con el mismo índice de masa corporal. O sea, que hay muchas variables que afectan la sensibilidad de la insulina, además del peso corporal. Una de esas variables, y esto es un concepto muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta desde el punto de vista de la fisiopatología y del tratamiento, uno de los determinantes más relevantes de la sensibilidad a la insulina es el grado de entrenamiento físico, ¿sí? Acá fíjense ustedes que se está relacionando la sensibilidad a la insulina medida con otro método, un método más preciso aún que el anterior, que es el clampeo euglucémico, y fíjense ustedes que a medida que aumenta la capacidad aeróbica máxima, o sea, el grado de entrenamiento de los sujetos, la sensibilidad a la insulina se incrementa muy considerablemente. No hay, y esto es una cosa que para su práctica lo tienen que tener presente. No hay ningún medicamento insulinosensibilizador, ya sea la metformina o las tiazolidindiona, que van a ver después cuando hablen de terapéutica en cuarto y en quinto año, no hay ningún medicamento insulinosensibilizador que logre duplicar. Fíjense ustedes que si se duplica la capacidad aeróbica, prácticamente se duplica la sensibilidad a la insulina, y si se triplica, este sería un grado de entrenamiento de un atleta de alta resistencia, ¿sí? Si se triplica la capacidad aeróbica, se triplica también la sensibilidad a la insulina. O sea, no hay herramientas medicamentosas, no hay fármacos capaces de lograr el efecto insulinosensibilizador que tiene la actividad física, y esto obviamente tiene que tener una impronta, tiene que tener una marca sobre nuestra manera de enfocar el problema de la insulinoresistencia, y tenemos que propender entonces a que siempre haya un aumento de la actividad física como herramienta terapéutica, siempre que sea posible, obviamente, para poder mejorar este parámetro. Ahí avanzo. Bien, entonces existen, además de el peso y de la actividad física, otros factores que afectan la sensibilidad a la insulina y que determinan entonces esta gran variabilidad en el parámetro. La edad, a medida que aumenta la edad, disminuye la sensibilidad a la insulina. Distintos momentos biológicos, la secreción hormonal durante la pubertad, sobre todo de hormona de crecimiento, las hormonas placentarias, como por ejemplo el lactógeno placentario o la progesterona, pueden modificar la sensibilidad a la insulina, inclusive las
progesterona durante la segunda mitad del ciclo menstrual podría también estar reduciendo discretamente la sensibilidad a la insulina. Los anticonceptivos orales, que tienen también progestágenos, alteraciones en hormonas como la testosterona, el estradiol, la secreción de hormona de crecimiento, el exceso de hormonas como el cortisol, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, distintos medicamentos, el aumento de la ingesta de sodio, el estrés, alcohol, tabaco y en relación con el tabaco también numerosas sustancias que uno puede incorporar como contaminantes ambientales también pueden producir insulinoresistencia. La consecuencia, fíjese usted, acá tenemos un gráfico que relaciona la disminución de la sensibilidad con la secreción de insulina. Y este es un mecanismo homeostático bastante lógico que se expresa en este gráfico. A medida que va disminuyendo la sensibilidad a la insulina, tiene que ir aumentando la secreción de insulina para poder mantener el metabolismo de los hidratos de carbono dentro de valores normales. Ahora bien, cuando se va a producir el aumento de la insulinoresistencia o la disminución de la sensibilidad a la insulina, que es lo mismo ya que son conceptos recíprocos, cuando hay un incremento, fíjense ustedes qué importante es el incremento de la insulinoresistencia en el embarazo, y fíjense ustedes que en compensación también hay una hiperinsulinemia muy relevante. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de la obesidad, que genera también un aumento muy importante de la insulinoresistencia que se compensa con una hipersecreción de insulina. Pero esto determina, o esto de alguna manera tiene que ir acompañado de una secreción pancreática de insulina adecuada. Si esa secreción pancreática de insulina no acompaña el aumento de la insulinoresistencia, el metabolismo hidrocarbonado se va a ir deteriorando, vamos a entrar en una zona limítrofe que se llama tolerancia alterada de glucosa, que vamos a ver después en la próxima clase, y si eso tampoco, si ese mecanismo, perdón, no o persiste el estado de insulinoresistencia, se puede llegar entonces a la alteración conocida como diabetes mellitus. Esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de diabetes. Van a haber muchas clasificaciones, muchos métodos para diagnosticar síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una conjunción, de alguna manera, de elementos clínicos y de laboratorio. Y hay un cierto acuerdo en que de los elementos clínicos tomamos la cintura y la presión arterial, y de los elementos de laboratorio, los valores circulantes de triglicéridos y de colesterol HDL y la glucemia. Esta descripción es la descripción original, que ya tiene un poco más de 20 años, del panel de tratamiento de la aterosclerosis de los Estados Unidos, y este panel entonces describe como síndrome metabólico aquellas personas que tienen 3 de estos 5 factores. Y estos factores son la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia, niveles bajos de colesterol HDL, una presión arterial superior a 130/85 y una glucemia mayor de 110. Los parámetros fueron cambiando, por ejemplo, la glucemia se descendió a 100, y se agregaron otros criterios que llevaron en 2005 a una nueva clasificación que hoy es la clasificación que sigue siendo válida. En primer lugar, se redujo el perímetro de cintura y la cintura de riesgo en varones bajó de 102 a 94 centímetros y en mujeres bajó de 88 a 80 centímetros. Y además de la obesidad central, que es un factor entonces
irrenunciable, no puede considerarse la presencia de síndrome metabólico sin obesidad central, tiene que haber dos factores de laboratorio o clínicos que son hipertrigliceridemia, bajos niveles de colesterol HDL, hipertensión o glucemia elevada. Esta clasificación agrega el tratamiento, o sea, si uno tiene valores de presión arterial normales, pero está tomando antihipertensivo, el parámetro cuenta, ¿de acuerdo? O sea, entonces es hipertensión arterial con cifras elevadas o hipertensión arterial con cifras normales en tratamiento. Y lo mismo ocurre para la dislipidemia. Bien, esto tiene mucha discusión, ¿sí? Hay mucha discusión con respecto a cuáles son los parámetros que hay que considerar y van a encontrar numerosas críticas a las definiciones de síndrome metabólico. Acá tendríamos algunas, ¿no? Criterios ambiguos o cambiantes, no está bien definido cuál es el valor de glucemia en ayunas normal, cuáles son los valores de presión arterial normal. Ustedes van a ver que cada 1 o 2 años sale una nueva definición de hipertensión y nos confunde a todos porque siempre estamos pensando cuál es el valor normal, si hasta 135, si hasta 140, etcétera, y esto va cambiando. Los umbrales que se definen, por ejemplo, una hipertrigliceridemia de 150, para algunos está bien, para otros es baja y dicen no, la hipertrigliceridemia se define a partir de 130, y otros dicen que no, que 180, o sea, no hay una relación de alguna manera directa entre el valor que uno está midiendo y la posibilidad de generar la alteración. Hay factores de riesgo que se incluyen o que se excluyen en forma arbitraria, porque uno podría estar tomando también, por ejemplo, los niveles de ácido úrico que están elevados en el síndrome metabólico como un criterio diagnóstico más. Y otro tema muy importante es que el valor predictivo es muy cambiante. Si uno tiene cintura e hipertensión arterial, las posibilidades de que desarrolle diabetes son muchísimo menores que si tiene cintura e hiperglucemia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces el valor predictivo de las asociaciones es muy cambiante. El hecho de incluir la diabetes es de alguna manera redundante porque la diabetes ya tiene un factor de riesgo vascular intrínseco propio, y cuando uno diagnostica síndrome metabólico porque tiene cintura elevada, un perímetro de cintura elevada y hiperglucemia, por ejemplo, prácticamente no hay mucha diferencia al de tener cintura, hiperglucemia e hipertensión arterial, ¿de acuerdo? O sea que no hay tampoco una aditividad de los factores de riesgo. No hay una asociación causal en todos los casos. Hay casos en los cuales uno encuentra síndrome metabólico y no encuentra insulinoresistencia. Y otra cosa muy importante es el hecho de que cuando uno trata a un paciente con hipertrigliceridemia, va a utilizar las mismas medidas terapéuticas que si tiene hipertrigliceridemia y cintura, perímetro de cintura elevado. Entonces, tampoco es de alguna manera imprescindible hacer el diagnóstico para llegar a un tratamiento adecuado. Uno puede hacer el tratamiento tratando los elementos por separado. Con todas estas críticas, el concepto de síndrome metabólico es muy importante porque de alguna manera difunde, ¿no? Hace como llama la atención y relaciona la alteración metabólica con lo vascular. Y esto hace que se le preste entonces mucha atención
a las alteraciones metabólicas, hablemos de la cintura o perímetro de cintura aumentado, la hiperglucemia, las alteraciones lipídicas y su relación con la mortalidad cardiovascular. Bueno, vamos a ver un poquito las cifras. Las cifras, a medida que aumenta la edad, habíamos dicho que aumentaba la insulinoresistencia, y fíjense cómo aumenta la prevalencia de síndrome metabólico. Esto es medido por los parámetros de ATP3 en una localidad, en 2 localidades de Córdoba, y comparado con las cifras en los Estados Unidos de Norteamérica, por la encuesta nutricional que se hace periódicamente allá. Y fíjense ustedes entonces que hay una clara relación entre la edad y la prevalencia del síndrome. Prácticamente entre un 30, una de cada 3 personas, o más de una de cada 3 personas, tienen síndrome metabólico cuando tienen más de 60 años de edad. Y este sería el promedio, que está alrededor de unos entre 20 y 25% de la población general tiene síndrome metabólico, y esto está deteriorándose, y en este momento, estas son cifras de la primera mitad, de la primera década de este siglo. Las cifras de la segunda década, o sea, de los parámetros medidos entre 2010 o 2012 y 2015, muestran que la prevalencia de síndrome metabólico en nuestro país está alrededor de el 29 al 30%. O sea, en la primera mitad, la primera década, perdón, los valores oscilaban alrededor de 20 a 25%, y ahora están oscilando entre 29 y 33%, de acuerdo a los estudios que hagamos, todos estudios llevados a cabo en nuestro país, ¿sí? Esto es muy importante porque está mostrando el deterioro de las condiciones que llevan a la aparición del síndrome metabólico, de la dislipidemia, la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Y si ustedes siguen las cifras de las encuestas nacionales de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, que se hacen cada 4 años, van a ver cómo crece el porcentaje de sujetos con obesidad, de sujetos sedentarios, de sujetos con diabetes, etc. Lo único que ha disminuido como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en el paso de estos últimos 10 o 15 años es el hábito tabáquico, y esto es porque se ha hecho obviamente mucha actividad de promoción y de prevención. También está disminuyendo un poquito la ingesta de sodio, pero no demasiado. Así que el resto de los factores de riesgo van creciendo, y eso nos tiene que poner en la cabeza que hay que actuar de una manera un poco más enfática, y una de esas formas sería, por ejemplo, logrando que se apruebe la ley de sellos, lo que se llama la ley de sellos, que es la de rotular los alimentos en una forma clara, para que los consumidores sepan que un alimento es rico en calorías, que un alimento es rico en sodio, que un alimento es rico en grasas saturadas, y esto con etiquetas frontales bien, digamos, notorias, y no como ocurre con la mayor parte de los productos alimentarios, que está todo en letras chiquitas, que no se ve y nadie entiende de qué se trata. Bueno, esa ley es muy importante, está siendo tratada en el Congreso, y por supuesto hay una gran resistencia por parte de la industria, hay un gran lobby para que esta ley no salga. Así que cuando vean la posibilidad de adherir a esta ley, yo les diría que se prendan. Vamos a ver con respecto al diagnóstico del síndrome de insulinoresistencia, si es útil medir la insulinemia. Todo el mundo pregunta siempre lo mismo, y existen muchísimas descripciones
del uso de la insulina como herramienta para diagnosticar insulinoresistencia. Y en este gráfico lo que estamos mostrando es, aquí tendríamos los tercilos de la insulinemia. Este sería el tercilo más bajo. El tercilo más bajo está con insulinemias de hasta, supongamos, unos 12 miliunidades. Acá tendríamos el tercilo medio, que estaría entre 12 y 20, y el tercilo más alto, que está por encima de 20. Y acá tenemos, con el distinto punteado, los grados de insulinoresistencia medidas con el método, entonces, de la infusión continua de insulina, somatostatina y glucosa. Y lo que se ve acá es que en el tercilo más bajo de insulinemia, o sea, no insulinemia, supongamos, menor de 12, va a tener una proporción importante de los sujetos, de estos 163 sujetos, como insulinosensibles, pero ojo, porque vamos a tener prácticamente la tercera parte de los sujetos van a tener una sensibilidad intermedia. Lo que sí es muy importante desde el punto de vista de la precisión diagnóstica es el valor de exclusión que tiene. Cuando uno tiene una insulinemia baja, es muy poco probable que haya un deterioro importante de la insulinosensibilidad. Y por el otro lado, los sujetos que tienen insulinemias de más de 20, es altamente probable que sean insulinoresistentes y es bastante poco probable que sean insulinosensibles. Pero fíjense ustedes, acá estamos hablando de 20 de esos sujetos que tienen entonces una sensibilidad apropiada a pesar de tener insulinemias basales de más de 20. Con lo cual, y si nos movemos en el tercilo medio entre 12 y 20, vamos a ver que no permite diferenciar prácticamente nada. Vamos a tener prácticamente las mismas proporciones de sujetos con sensibilidad normal, con sensibilidad muy disminuida o con sensibilidad intermedia, con lo cual este parámetro, la medición de insulina en ayunas, es bastante poco preciso para establecer un diagnóstico de insulinoresistencia. Además, por supuesto, está el tema de las variaciones en los métodos. Existen variaciones muy importantes en los métodos. Yo no quiero entrar en detalle en este momento, pero una misma muestra de insulina en un laboratorio puede arrojar un valor de 2, o puede en otro laboratorio que utiliza otro método arrojar un valor de 9. Y hay una diferencia muy grande entre una insulinemia en ayunas de 2 o de 9, ¿de acuerdo? La relación entre sensibilidad a la insulina e insulinemia en ayunas es de este tipo, es una relación hiperbólica, y por lo tanto, entonces, fíjense ustedes que en este rango, en este intervalo, podríamos hablar de una cierta correlación, pero hay un segundo componente con una pendiente totalmente distinta. Y si acá estamos midiendo sensibilidad a insulina y acá concentración de insulina en ayunas, vamos a ver que la sensibilidad a la insulina puede caer, supónganse, de 12 a 6, o sea, disminuir a la mitad, y la insulinemia, acá tendríamos el percentilo 50, apenas estaría aumentando de aproximadamente 25 a 40 picomoles. Esto sería dividido 7, de 3 a 5 o 6 miliunidades por litro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que la posibilidad de diagnosticar insulinoresistencia a través de la medición de los niveles de insulina en este rango es muy baja. En cambio, bueno, acá sí, cuando ya la insulinoresistencia
cae de 6, supongamos, a 3, sí se produce un incremento mayor. Pero bueno, estos son elementos que están mostrando que es muy difícil hacer diagnóstico correcto de insulinoresistencia a través de la medición de insulina, y que cuando uno tiene los parámetros del síndrome de insulinoresistencia, cuando uno tiene 4 parámetros, tiene cintura, tiene una glucemia por encima de 100 o una prueba de tolerancia alterada, tiene una dislipidemia con triglicéridos altos y HDL bajo, con 4 elementos ya tiene una precisión diagnóstica muy alta, de un 85% más, y no hace falta medir la insulinemia. Hay, como ustedes ven acá, distintas transformaciones, y hay de alguna manera un cierto grado de mejoría con respecto a la correlación que se obtiene en relación al clamp euglucémico, que es el método, lo que se llama el gold standard para medir insulinoresistencia, pero tampoco mejoran demasiado, hay bastantes fluctuaciones. La más utilizada de estas transformaciones se denomina OMA, que es el modelo de evaluación del modelo homeostático, Homeostatic Model Assessment, que tiene descrito en los 80 en Inglaterra, y tampoco vamos a ver que existe una precisión diagnóstica importante, y siempre vamos a estar atados a variaciones, por ejemplo, en la metodología de detección de los niveles de insulina. Acá estamos relacionando, para obtener el índice OMA en distintos grupos de pacientes, en los cuales medimos la glucemia y medimos la insulinemia. Son sujetos normales, sujetos sanos. Fíjense las insulinemias que se miden con los distintos métodos. Es todo el mismo grupo, a los cuales entonces se les saca sangre, y esa sangre se procesa y se mide con distintos equipos. Y fíjense ustedes, en este grupo, las insulinemias van a tener cierto grado de fluctuación de acuerdo al método, y si nosotros vamos a tratar de estimar la insulinosensibilidad a través del índice OMA, y relacionamos, por ejemplo, supónganse que utilizamos en un laboratorio el método que se denomina ACCESS, son todos métodos comerciales para medir insulinemia, y este sujeto tiene una glucemia de 86, su insulinemia es de 4, el índice OMA va a ser de 0,85. Pero si yo en vez de ACCESS utilizo AXIM, el índice OMA prácticamente aumenta en más de un 70%. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con cuáles son los métodos que se utilizan para medir la insulinemia. Sí, Valentina, te escucho. Valentina, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Valentina, te veo con la mano levantada. Habrá apretado sin querer, profe. Estás con el micrófono apagado, Valentina. ¿No podés destrabar tu micrófono o apretaste la manito por error? Bueno, si te parece, podés mandar la pregunta por el chat y después la buscamos, Valentina. Entonces, volviendo a la presentación, como ustedes ven acá, si uno utiliza distintos métodos para medir la insulinemia, métodos todos en uso comercial y aprobados, etcétera,
va a tener diferencias importantes en la medición, en la obtención del índice OMA, y por lo tanto el criterio diagnóstico va a variar de laboratorio en laboratorio y no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, existen factores que mejoran de alguna manera la precisión cuando uno utiliza este tipo de metodología para hacer diagnóstico de insulinoresistencia. Hay que tomar 2 o 3 muestras de sangre y hacer entonces medición porque los niveles de insulina fluctúan. Los métodos tienen que ser específicos para insulina porque hay radioinmunoensayos o métodos de diagnóstico que cruzan con proinsulina. Sería bueno poder tener transformaciones logarítmicas para lograr mejorar un poco, disminuir la dispersión. Y no hay estandarización de los métodos de dosaje, como vimos, lo que impide comparar los resultados que se obtienen en los distintos laboratorios. Y bueno, cuando hay niveles muy altos de glucosa o niveles muy bajos de insulina, el cálculo no sirve. Y por otro lado hay que tener en cuenta que como estamos midiendo la glucemia en ayunas refleja la producción hepática de glucosa, vamos a estar midiendo insulinoresistencia hepática y no periférica, que en última instancia es la que se pone en marcha, la insulinoresistencia periférica, en forma más precoz. O sea que el diagnóstico de insulinoresistencia con la glucemia en ayunas estaría llegando un poquito tarde. Bueno, y acá nuevamente el mismo tipo de diseño para comparar el método de medición de insulinoresistencia con la relación entre glucosa e insulina, comparado con la sensibilidad medida a través del clamp, y vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando uno tiene un OMA bien bajito, digamos, supongamos de menos de 3, hay muy pocas personas que son insulinoresistentes, muy insulinoresistentes, y hay una cantidad importante de sujetos insulinosensibles, que estarían en los quintilos más altos de insulinosensibilidad. Viceversa, cuando uno está en el quinto quintilo del OMA, vamos a tener una proporción elevada de sujetos insulinoresistentes medidos por el clamp. Pero nuevamente, en los estadios, en los valores intermedios, la precisión diagnóstica es baja y no podemos hacer una disquisición importante entre sujetos que tienen, como ustedes ven por el clamp, variaciones importantes en la insulinosensibilidad. O sea, desde el punto de vista de los resultados, no hay una justificación para estar utilizando la medición de insulina como herramienta diagnóstica para la insulinoresistencia. Y sí, es muy importante tener en cuenta los parámetros metabólicos de laboratorio, sobre todo los triglicéridos, los niveles de glucosa y los parámetros clínicos. Cosa que además es bastante lógica para el tratamiento. Si un sujeto tiene una insulinemia, supongamos, de 12, que sería una insulinemia un poco alta, tiene triglicéridos altos y tiene cintura elevada, y el sujeto entra en tratamiento y disminuye los niveles de triglicéridos, disminuye los niveles de glucosa y mejora la panza, la cintura, yo le voy a decir a ese sujeto que anda bien, independientemente de si la insulinemia bajó de 12 a 11 o de 12 a 5. Obviamente, si bajó de 12 a 5, le voy a decir, bueno, también bajó la insulinemia, pero me interesa que mejore desde el punto de vista clínico y metabólico, y no en relación al parámetro de insulina circulante. O viceversa, si una persona entra en tratamiento y mejora la insulina de 12 a 4, supongamos, ¿sí? Uno diría, qué insulino sensible se puso.
Sí, pero si ese sujeto sigue con triglicéridos altos y con una panza de 120, yo no voy a considerar que estamos ante un éxito terapéutico. Así que bueno, relativo el tema de la medición de insulina para diagnosticar insulinoresistencia. Bueno, tienen que repasar un poquitito el mecanismo de acción de la insulina, porque la insulinoresistencia obviamente va a poder generarse en distintos niveles. Las formas de insulinoresistencia con una explicación genética en general están relacionadas con alteraciones del receptor, pero hete aquí que son muy raras. La insulinoresistencia común, la insulinoresistencia de la calle, vamos a decirlo así, la que tiene el 20% de la población, no tiene todavía una explicación bien definida. Hay una alteración en el mecanismo de señalización que puede estar dada a nivel de la PI3 quinasa o fosfatidilinositol 3 quinasa, o en quinasas que están corriente abajo, dependientes del inositol trifosfato, como por ejemplo la proteína quinasa B o proteína quinasa C. Todo esto es la cadena de señalización de la insulina y entonces hablamos de que el defecto que se produce en la insulinoresistencia es un defecto que está corriente abajo del receptor, ¿ok? No es un defecto receptor, sino es un defecto situado a nivel post-receptor en alguna de las herramientas de fosforilación de las quinasas que siguen la vía metabólica intracelular de la insulina. Las causas, entonces, en formas comunes de diabetes tipo 2 no son causas genéticas identificadas. Hay entonces distintos tipos de polimorfismos de nucleótidos simples o únicos en distintos genes. Y sí hay causas bien definidas para mutaciones raras del receptor de insulina, el transportador de glucosa, las fosfoproteínas que producen la degradación la terminación de la señal de la insulina, pero esas son muy poco comunes. Y como causas adquiridas tenemos el sedentarismo, obesidad, el envejecimiento, distintos tipos de medicación, la propia hiperglucemia y el aumento de ácidos grasos libres, que son característicos del síndrome metabólico, que refuerzan entonces, entran en un círculo vicioso, como vamos a ver después, potenciando la insulinoresistencia, y existen muchos factores tóxicos relacionados fundamentalmente con lo que se denominan contaminantes orgánicos persistentes, las dioxinas, distintos tipos de agroquímicos, no el glifosato, pero sí, por ejemplo, la atracina y todos aquellos que produzcan liberaciones de dioxinas y, por supuesto, también muchos contaminantes que están relacionados con la industria del plástico generan insulinoresistencia. Bueno, como ustedes ven, la panza, este es el perímetro de cintura en varones, se relaciona de una manera bastante estrecha con la posibilidad de desarrollar diabetes. Estos son sujetos de Estados Unidos que son seguidos durante 13 años, se les mide el perímetro del abdomen y se siguen en el tiempo y se ve que acá estamos hablando del perímetro de cintura, una cintura de hasta 94, 95, tiene un riesgo bajo, a 3, un riesgo relativo de 3 de desarrollar diabetes, pero que cuando la cintura se incrementa por encima de 95, ya ese riesgo va a ser muy superior y una persona con una cintura de 102 tiene un riesgo prácticamente 10 veces mayor de tener diabetes que uno que tiene una cintura de 75.
y si esa cintura está, fíjense ustedes, por encima de 140, el riesgo es 20 veces superior. ¿Cuál es la relación que existe entre obesidad central y sensibilidad a la insulina? Obviamente es una relación inversa. A medida que aumenta el porcentaje de grasa visceral, va a disminuir la sensibilidad a la insulina. O sea que entonces vamos a tener una clara relación entre el depósito graso abdominal y la insulinoresistencia. Y fíjense ustedes que si nosotros discriminamos la ubicación de la grasa, vamos a ver que el valor o la correlación más estrecha se da con la grasa situada a nivel del abdomen, y que a medida que nos alejamos del ombligo, por decirlo así, vamos a tener una correlación mucho menor en el tronco de 0,6. Si medimos el resto de la grasa de todo el organismo, es de 0,40, y a nivel de las extremidades todavía menor. O sea que está bien claro que no es la grasa periférica, sino que es la grasa central la que se correlaciona con la aparición de insulinoresistencia. ¿Cuál es la explicación? En primer lugar, el exceso de ácidos grasos libres que le llegan al hígado y a otros tejidos como el músculo, que parten del tejido adiposo visceral, que es un tejido que almacena entonces gran cantidad de lípidos y que es muy sensible a los estímulos lipolíticos del cortisol y de las catecolaminas, por ejemplo. También existe otro mecanismo que sería el depósito ectópico de triglicéridos, como ya dijimos, en órganos blancos como hígado, músculo esquelético, corazón, páncreas. También está como otra teoría etiopatogénica las citoquinas o adipoquinas, mejor dicho así, adipoquinas, que son hormonas que estarían liberando las células adiposas cuando aumentan su número y su tamaño, y estas adipoquinas inducen insulinoresistencia. Y por último, otra teoría etiopatogénica es el hecho de que existen señales hormonales, como por ejemplo el cortisol, que puede estimular el desarrollo del tejido adiposo y al mismo tiempo generar insulinoresistencia. Estas son teorías que no se contraponen entre sí, sino que más bien son complementarias, y todos estos elementos se presentan como parte de la etiopatogenia del síndrome de insulinoresistencia. Como ya dijimos, el tejido adiposo, que tiene aumentado en su número de células y en el tamaño de esas células, va a tener un aumento de la lipólisis y mayor cantidad de ácidos grasos libres que, como dijimos, por la descripción de Randl, va a llevar a que el músculo utilice más ácidos grasos libres y tenga entonces una menor utilización de glucosa, y esto lleve a la hiperglucemia. Por otro lado, también a nivel hepático, cuando el hígado recibe más cantidad de ácidos grasos libres, la oxidación de esos ácidos grasos libres lleva a un incremento de la gluconeogénesis, y esto contribuye también a la hiperglucemia. Por supuesto, ese hígado también va a tener un depósito de ácidos grasos en forma de triglicéridos y una mayor exportación de triglicéridos a través de las VLDL, con lo cual va a aumentar la trigliceridemia, y en forma concomitante el aumento de la trigliceridemia va a llevar a una disminución de los niveles de colesterol HDL. El exceso de lípidos en los tejidos, como ven ustedes acá, estos son una comparación de animales alimentados con una dieta rica en almidón o rica en grasas,
Y acá lo que se está viendo es qué es lo que pasa cuando uno tiene una dieta rica en grasas, con los niveles de triglicéridos depositados a nivel del músculo. Y acá se ve claramente que el nivel de triglicéridos aumenta, y aumenta también el de un lípido que ustedes tienen que conocer como segundo mensajero en la vía de la proteínquinasa C, que es el diacilglicerol. Hay entonces en los animales alimentados con una dieta rica en grasas un aumento de los niveles de diacilglicerol, y ese diacilglicerol está en relación directa con la activación de una isoforma de la proteínquinasa C que inhibe al mecanismo de señalización de la insulina. O sea que entonces acá lo que se está demostrando es que hay una relación directa entre la cantidad de grasas que ingieren estos animales, el depósito de triglicéridos, los niveles de diacilglicerol y la activación de una isoforma de la proteínquinasa C que genera insulinoresistencia. El mecanismo entonces sería el siguiente, ¿sí? Ante los niveles aumentados de ácidos grasos libres y el eventual aporte incrementado de glucosa, se estaría generando entonces un freno de la vía glucolítica y un aumento de los niveles de ácido fosfatídico y de diacilglicerol, y este diacilglicerol, a través de la activación de la proteína quinasa C, la isoforma teta, va a generar insulinoresistencia. Con respecto a las adipoquinas, acá tienen un listado de las distintas proteínas que puede sintetizar el adipocito cuando aumenta el volumen de los mismos, y vamos a tener entonces, fíjense ustedes, proteínas relacionadas con el sistema inmune, por supuesto la leptina como indicador de la masa adiposa, pero también vamos a tener otras proteínas relacionadas con la coagulación, con mecanismos de inmunidad, con el metabolismo de los lípidos, de los esteroides. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el tejido adiposo expandido secreta una gran cantidad de precursores de la angiotensina, y por lo tanto que puede producir una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con lo cual, esto obviamente estaría involucrado en la posibilidad del desarrollo de hipertensión, etc. Lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos un poquito del papel de la insulinoresistencia en la generación de las alteraciones endoteliales. Este trabajo está mostrando los niveles de TNF-alfa en el tejido adiposo de mujeres con obesidad, y como se ve acá, está claramente incrementado. Esta es una de las primeras herramientas que está mostrando el tejido adiposo. Cuando aumenta su tamaño, genera proteínas o sustancias proinflamatorias. Hay una relación directa entre los niveles de expresión, o sea, cuánto fabrica ese tejido adiposo de TNF-alfa, y los niveles de insulina como medición indirecta del grado de insulinoresistencia, y también una relación significativa en cuanto a los niveles de triglicéridos séricos. Y algo que es más importante aún, los niveles de TNF-alfa, de expresión de TNF-alfa, van a disminuir muy significativamente cuando estas mujeres inician un tratamiento de reducción de peso que lleva a una disminución considerable de la grasa. Fíjense ustedes cómo bajan los niveles de TNF-alfa.
TNF-alfa estaría actuando a través de la puesta en marcha de distintas quinasas, fosforilando a través de estas quinasas al receptor, al sustrato del receptor de la insulina, AIRS1. Este sustrato está generando, entonces, este sustrato está siendo fosforilado en serina, y al estar fosforilado en serina no puede responder al mecanismo de fosforilación en tirosina que generaría la activación de la vía. ¿De acuerdo? O sea, para que la vía esté funcionando, el sustrato del receptor de la insulina tiene que tener las serinas desfosforiladas. Si esas serinas están fosforiladas, no va a poder producirse la fosforilación en tirosina y no se va a poder activar la vía de señalización de la insulina. Y lo que hace TNF-alfa es entonces fosforilar o a través de distintas quinasas al sustrato del receptor de la insulina en los aminoácidos serina, y de esta manera impide que actúe la vía de señalización de la insulina. También existen otras proteínas que se secretan como consecuencia de la activación del receptor de citoquinas, que son las proteínas denominadas SOX, supresores de la actividad de las citoquinas. Estas supresoras tienden a frenar la activación producida por TNF-alfa y por interleuquina, y son mecanismos homeostáticos que están disminuyendo la posibilidad de que se genere un riesgo o un daño intracelular por la acción de las citoquinas. Ahora bien, el problema es que SOX interfiere con la vía de señalización de la insulina y disminuye entonces la intensidad del mensaje a través de la vía de la cadena de señalización de la insulina, y esto genera insulinoresistencia. Entonces tendríamos dos mecanismos por los cuales TNF-alfa y la interleuquina 1 estarían generando insulinoresistencia. Otras, entonces, mecanismos van a estar dados por la secreción de ácidos grasos libres, o sea, el exceso de ácidos grasos libres que provienen del adipocito, hormonas del adipocito como la resistina, ya mencionamos al TNF-alfa, la leptina que puede cuando tiene altos niveles generar insulinoresistencia, y las proteínas del sistema de renina-angiotensina que son generadoras también de insulinoresistencia. Los adipocitos jóvenes y pequeños, en cambio, tienden a secretar adiponectina, que es insulinosensibilizadora. O sea, que en realidad lo que ocurre cuando un sujeto aumenta de peso es que va a ir depositando adipocitos que envejecen y tienen gran tamaño, que secretan, además de estos factores, que son generadores de insulinoresistencia, secretan menos adiponectina, que es una citoquina insulinosensibilizadora. Bueno, y por último, para terminar por hoy, vamos a ver que existe la posibilidad de que el estrés, algo que ustedes estuvieron viendo en las clases del profesor García Riera, el mecanismo de activación del sistema de estrés a través del sistema límbico, la generación del estado de alerta y la activación del hipotálamo, van a llevar por vía de la CRH, de la hormona liberadora de corticotrofina, a modificaciones hormonales y modificaciones de la actividad del sistema nervioso autónomo. Dentro de las modificaciones hormonales vamos a tener que la CRH por vía de la ACTH aumenta los niveles de cortisol. Y dentro del hipotálamo, la CRH aumentada va a bajar la secreción de hormona de crecimiento y de gonadotrofinas.
En el caso del varón, esto va a resultar en una disminución de los niveles de testosterona. El hecho es que cuando aumenta la actividad de cortisol y disminuye la de hormona de crecimiento y de testosterona, se va a producir una activación de la enzima lipoproteína lipasa a nivel de los capilares del tejido graso abdominal, y esto es un factor que lleva a incrementar el depósito graso. La lipoproteína lipasa está digiriendo los triglicéridos de los kilomicrones y de las VLDL. Por lo tanto, al estar aumentada el metabolismo de los triglicéridos en estas lipoproteínas, se va a producir una mayor captación de los ácidos grasos libres y su depósito en el tejido graso visceral. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo aumentado en su actividad, también vía alerta, sistema límbico, hipotálamo, locus ceruleus y luego núcleo del tracto solitario, etcétera, vamos a tener una activación de los mecanismos beta-adrenérgicos, y por ese aumento de la activación de los mecanismos beta-adrenérgicos sumado al efecto lipolítico del cortisol, vamos a producir una ruptura de los triglicéridos depositados en ese depósito graso visceral, con lo cual le vamos a estar ofreciendo al hígado una mayor cantidad de ácidos grasos libres que, como nosotros vimos, llevaba al depósito de triglicéridos en el hígado, al aumento de la salida de VLDL y al aumento de la gluconeogénesis a nivel hepático y la producción entonces de insulinoresistencia. Bien, este sería entonces una breve descripción de los mecanismos que se ponen en marcha con la insulinoresistencia, y vamos a parar acá por el momento, así no los saturo con imágenes, y les voy a pedir que si tienen preguntas las hagan en este momento, y que si no tienen preguntas las piensen un poquitito y pueden enviarme preguntas también a mi mail, se los estoy mandando por el chat para los que no lo tienen. Y si no, nos vamos a ver de vuelta mañana en algún momento. Nos vamos a ver porque tenemos que seguir hablando de diabetes. A ver si ya les digo el momento en que nos vamos a ver. Nos vamos a ver el 30, o sea, el viernes 30 a las 18:30. Entonces ahí vamos a seguir hablando un poquito de disfunción endotelial, diabetes, para terminar con estos temas de injuria. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta en este momento? Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Podrías decir la definición de síndrome metabólico? Que no sé si dice al inicio, no escuché. La definición de síndrome metabólico cambia de acuerdo al, digamos, a cuál es la sociedad científica o la asociación médica que la define. En este momento, la definición de síndrome metabólico valedera incluye la cintura, ¿sí? Una cintura de 94 centímetros o más, 94 centímetros o más, incluye, además de ese, ¿la ves la imagen? Sí, se ve. Se ve, bien. Entonces, la cintura de 94 centímetros o más incluye en los varones y de 80 centímetros o más en las mujeres. Y además de la cintura, o sea, además de la obesidad central,
incluye 2 o más de los siguientes factores: niveles altos de triglicéridos, o sea, 150 o más, o tratamiento contra la dislipidemia; niveles bajos de colesterol HDL, que serían menores, iguales o menores a 40 en los varones o 50 en las mujeres; o tratamiento hipolipemiante; hipertensión arterial definida como una presión arterial de 130/85 o más, o tratamiento antihipertensivo; y una glucemia en ayunas elevada, que sería una glucemia plasmática de 100 o más, o diagnóstico previo de alguna alteración del metabolismo hidrocarbonado, como diabetes o tolerancia alterada a la glucosa. ¿De acuerdo? Esos serían los elementos. Entonces, con obesidad central, hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo, ya tendrías diagnóstico de síndrome metabólico. Profe, ¿Ok? Dale, gracias. como el conjunto de trastornos metabólicos que comparten la característica común de la resistencia a la insulina. Eso sería, en la mayoría de los casos es así, ¿sí? Hay una serie de trastornos metabólicos que involucran el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, el metabolismo de las purinas, porque también se altera el metabolismo de las purinas y hay exceso de ácido úrico, o sea, una serie de trastornos metabólicos relacionadas con una acción deficitaria de la insulina, y que se acompaña, acordate siempre, de obesidad central. O sea, la obesidad central es un elemento fundamental para el diagnóstico. No existe en la definición actual de síndrome metabólico sin obesidad central. Y podés agregar en la definición que tiene consecuencias muy importantes como factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus y de alteraciones cardiovasculares. Bárbaro, genial. Y justamente está asociado a un estado de inflamación crónica. Y uno de los mecanismos fisiopatológicos es el estado de inflamación crónica, ¿sí? Genial, gracias. No hay de qué. Ahí apareció un cartelito de alguien que mandó un mensaje por el chat, pero me cuesta, a ver si lo encuentro. Valor normal de insulina, acá está. El valor normal de insulina, o sea, las concentraciones séricas de insulina en sujetos delgados están, yo diría, por debajo de 12 miliunidades por litro. En un sujeto con sobrepeso van a estar un poco más altas, 12, 15, 17, pero no es demasiado relevante ese valor normal, como ya dijimos, porque no tiene una utilidad diagnóstica precisa. Bueno, acá hay una manito levantada. Valentina levantó la mano y nunca más la bajó. ¿No estás cansada, Valentina? Me parece que levantó la mano y quedó ahí. Bien, sí, ¿qué me decías? No, quería preguntarle si entonces la definición podría ser de síndrome metabólico, que es un conjunto de elementos clínicos y de laboratorio, donde el principal sería la obesidad central, bueno, decir los valores, y que a eso se le suma 2 o más factores de riesgo, y bueno, y describir los otros factores de riesgo. Eso, sí, o sea, la definición que incluye elementos clínicos y de laboratorio. Si querés decir los elementos clínicos, la cintura y la hipertensión, y los de laboratorio, la dislipidemia y la hiperglucemia, que esos son los que se consideran para el diagnóstico. También hay otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo la hiperuricemia. Segundo, la asociación con el riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes mellitus. Y tercero, que tiene una relación con la producción de insulinoresistencia, y también que tiene una relación con un estado de inflamación crónica, que estaría de alguna manera
generado a partir del aumento del depósito adiposo a nivel abdominal. Y tengo otra duda. En cuanto al índice de masa corporal, ¿también lo podríamos incluir? Lo que pasa es que el índice de masa corporal es un poco engañoso porque tiene mucho que ver con la constitución y hay sujetos que tienen un índice de masa corporal aumentado y no tienen un riesgo porque no tienen obesidad central. ¿De acuerdo? Sí, el índice de masa corporal relaciona la talla con el peso, pero no habla de la distribución del tejido adiposo. En general, sin embargo, un sujeto que tiene un índice de masa corporal de 32 o más, seguro o casi seguro tiene una cintura de riesgo. Pero la relación se da, como les dijimos, de la generación de insulinoresistencia con el depósito de grasa a nivel abdominal. Profe, ¿es posible hacer un screening utilizando hemoglobina glucosilada en relación al síndrome metabólico? No. No. El screening, perdón, de vuelta, la herramienta diagnóstica que ustedes tienen más a mano es el centímetro para la parte clínica. Hacer screening con métodos de laboratorio involucra costos y no involucra, en el caso del síndrome metabólico, con la hemoglobina glicosilada no estaríamos logrando nada porque vos necesitás para aumentar la hemoglobina glicosilada que haya hiperglucemia crónica. Y no todos los pacientes con síndrome metabólico tienen hiperglucemia crónica, ¿de acuerdo? Bien. Profe, Sí. sobre el factor de necrosis tumoral alfa, como eso es porque el tejido adiposo produce moléculas proinflamatorias, ¿sí? Pero Sí. ¿cualquier enfermedad crónica puede inducir a una insulinoresistencia? Sí, la asociación de inflamación crónica e insulinoresistencia se ve en enfermedades como la artritis reumatoidea, las enfermedades autoinmunes que tienen un componente de inflamación crónica generan insulinoresistencia. Sí, Elea. Sí, yo te quería hacer una consulta sobre el diagnóstico de diabetes. Viste que tenemos la medición de la glucemia en ayunas, al azar, y después está, otros métodos como la hemoglobina glucosilada. Sí. Mi pregunta es, cuando te da cerca de los valores plasmáticos en ayuna, cerca a 125, ponele, te da 120, 125 aproximadamente. Sí. Ahí lo que se hace es hacer una prueba de tolerancia a la glucosa o no, porque tenía esa duda. Sí, es lo que corresponde, porque vos con un valor de 120 no haces diagnóstico de diabetes, pero tenés dos opciones en realidad. O lo seguís en el tiempo en forma bastante estrecha y seguís controlando la glucosa, o te asegurás de hacer, o sea, porque en última instancia el tratamiento no va a diferir mucho si vos tenés una glucemia de 120 y tenés después una prueba de sobrecarga alterada con diabetes. El tratamiento va a ser el mismo. Ahora, conviene hacer el diagnóstico de diabetes para reforzar las pautas terapéuticas y porque esto te estaría permitiendo utilizar un armamentario farmacológico que no está de alguna manera autorizado o en el caso de no tener diabetes, ¿ok? Así que sí, conviene hacer la prueba. Buenísimo, gracias.
Profe, hay una pregunta del chat. Acá, sí, lo que pasa, les dije, no me siguen. Cuando yo digo no me pregunten cosas por el chat, porque me obliga a tener el chat abierto y no tengo el multitasking que tienen ustedes. Acá aparece, profe, la inflamación crónica provocaría insulinoresistencia por aumento de producción de TNF-alfa y no activaría, no. Lo que hace TNF-alfa es impedir que la vía de señalización de la insulina funcione normalmente. TNF-alfa lo que hace es inactivar de alguna manera al sustrato del receptor de la insulina e impide que la vía de señalización de la insulina esté funcionando. ¿Ok? ¿Algo más, gentes? Bueno, si no tienen más preguntas, nos reencontramos de vuelta el viernes con el tema diabetes, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias, muy interesante la exposición. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.